Bien chicos, continuamos con nuestra sesión de formación de valores de la autenticidad. Te comentaba que la propuesta cristiana de la autenticidad es también llegar a la santidad, que es esta comunión con Cristo. Es decir, que nuestra forma de seguir a Jesús no sea una forma, digamos, oculta, sino que sea asimilada por nosotros. En este caso también el descubrir nuestra vocación, no como algo que la sociedad o la vida nos lleve así nada más, sino que nosotros decidamos con convicción lo que queremos ser. Y por ello, en esta encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón de Juan Pablo II, pues nos pone esta frase, que mientras más conoce el mundo, más se conoce a sí mismo, y le resulta más urgente el interrogable sobre el sentido de las cosas y de su propia existencia. Es curioso que mientras más sepamos, mientras más conocimiento obtengamos, o más, ¿cómo decirlo?, este afán por conocer mejor las cosas, nos haga brincar a más preguntas sobre nosotros. Es decir, mientras más el hombre ha conocido el mundo y descubierto leyes y cosas, nos damos cuenta de que la perfección de las cosas y del orden que tiene nos lleva a preguntarnos si nosotros, los seres humanos, o yo como persona, ante esta majestuosidad de la creación, pues me siento más chiquito, pero también me siento como más perfecto, el único capaz de darse cuenta y darle sentido a las cosas. Por ello la invitación de esta encíclica es que nuestra razón esté conectada con nuestra fe. Actualmente hay muchas cosas que llamamos la ciencia y la razón como que estuvieran peleadas con la fe y con tu creencia o con las creencias en general. Y entonces aquí lo que propone también es que esta autenticidad no sea solamente en creer cosas sin fundamento, sino creer cosas con esta capacidad de discernimiento racional que nos ha dado nuestro Dios. Por eso es interesante que haya personas que sean muy científicas, muy racionales, pero también muy creyentes, porque saben que el razonamiento no se opone a Dios, es creación de Dios y nos lo dio para ello. En cambio hay personas que son, dicen ser muy racionales, pero también son muy cerradas en sus criterios. Y entonces la autenticidad es asumir esta parte con mucha serenidad y apertura. Por ello la invitación, en un primer momento, es pues conocerte a ti mismo. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus destrezas? ¿Cuáles son las dificultades que tú como persona puedes tener? Tus puntos a mejorar. De ello también identificar, cuáles son tus metas y cuál es el camino que tú quieres hacer para ellas. Es curioso también, mientras más descubrimos el mundo, más nos damos cuenta también que somos criaturas como humanos, como especie únicas, y como personas individuales todavía más. O sea, somos un misterio por resolver, digámoslo así. Por eso, cuando vemos la propuesta cristiana de la autenticidad, a veces puede verse como que muy santurrona y en forma despectiva, es decir, como si el cristiano o el creyente auténtico como que no cuestionara nada, ¿no? Y no va por allí, es al revés. El cristiano, el creyente auténtico, es aquel que acepta cosas, pero también las analiza. Y si hay cosas que se tienen que criticar con el uso de razón suficiente, pues hay que hacerlo. Por eso las preguntas que te pongo a continuación son preguntas que en el desarrollo humano son necesarias que aparezcan, ¿no? Por ejemplo, ¿quién soy? O sea, ¿realmente tú quién eres? ¿Una persona que repite estereotipos sociales o estereotipos de la época? Por ejemplo, el tipo de música, el tipo de vestimenta, el tipo de vivir una fiesta, una convivencia. Y a esto hay que, pues sí, poner el dedo en la llaga. Hay muchos que pretenden ser muy auténticos, como todos los demás, y terminan repitiendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, si alguien, por ejemplo, que nos gusta la música clásica, como que nos dicen, es bien aburrido. O alguien quien dice, ¿sabes qué? No te voy a acompañar a la fiesta. ¿Por qué? Porque voy a acompañar a un compañero que le voy a ayudar a clase. Entonces, te ponen así como si tú fueras el raro cuando no. Tú eres el que está buscando pues el sentido de tu autenticidad, y la autenticidad significa pues también construirte lo que tú quieres ser. Por eso la pregunta válida de quién soy es necesario que aparezca,
mientras más pronto aparezca, más fácil va a ser para ti constituirte como persona y, digámoslo así, vas a sentir menos dolor cuando te quieran desacreditar. Luego, ¿de dónde vengo a dónde voy? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es el sentido de mi existencia en este plano mundano y que quiero trascender? ¿Por qué existe el mal? Quizá esta es una de las preguntas que llegan al momento de ver la catástrofe que luego el ser humano logra hacer por sí mismo. ¿Por qué existe el mal? Bueno, porque hay personas que toman malas decisiones, empecinadamente se quedan allí, otras logran cambiar. Y obviamente esta pregunta, ¿qué hay después de la vida? O sea, cuando llegue el momento de entregar el paquete, va a haber recompensa, va a haber castigo. ¿Ha tenido sentido todo lo que hemos vivido a lo largo del camino? ¿Mis esfuerzos? Y obviamente que son preguntas válidas. Y en un primer momento podemos acudir a instancias que ya nos dan una respuesta. Pero en la construcción de tu autenticidad, tienes que hacerte tú las preguntas y tú también responderlas. Porque entonces si no estarías haciendo lo mismo que otras gentes que son inauténticas, que es repetir respuestas, acciones y estereotipos ya dados. Y aquí la idea es que tú, desde tu fe también, como creyente, logres tú dar tu respuesta, que logres crecer en esta base de conocimiento humano propio y también de los valores que te sostienen, porque ello precisamente es lo que te va a ayudar a avanzar cuando tengas dificultades o tengas algunas dudas. Por ello, la invitación es, y la iglesia te invita. A veces pareciera que queremos ver a nuestra iglesia como que nos quiere opacar, y no. Al contrario, quiere que nos pongamos movidos, que nos pongamos, como dice el Papa Francisco, echen lío, aunque sí nos dice, después recojan, es decir, movernos, estar a la altura de nuestra realidad concreta y actual. Por ello, la invitación, anímate a buscar tus respuestas. Ahorita han de decir, es que estamos bien chiquillos, ni siquiera sabemos qué vamos a estudiar. Cuando llegue el momento tendrás que dar esa respuesta. Si no, digámoslo así, vas a terminar por dar respuestas que ya han sido dadas, y no porque estén mal algunas, sino porque no brincas de lo que han dicho otros a lo que tú dices. Y eso sí hay que tenerlo pues muy en cuenta. ¿Por qué es importante preguntarse? Bien, chicos, una cosa es una duda y otra cosa es preguntarse. Las dudas puedes ayudarte con orientaciones de otros, ¿sí? O sea, en otras asignaturas o preguntas así más de corte de conocimiento. Pero ya en cosas de que, ¿qué quiero ser en la vida? O si estoy enamorado o enamorada, o ¿qué siento? Eso ya no nos toca, no es una duda de conocimiento, es una duda que tú tienes que sacar, pues qué es lo que quieres tú, quién eres y a dónde quieres ir. Por ello, las preguntas son importantes que surjan. Y desgraciadamente, bueno, también hay momentos límite como Gandalf y como Frodo, que les exige la vida, pues una respuesta. Y aquí la parte curiosa es de que el sentido de nuestra vida llega a tocar, digamos, pared o puerta, o sea, que se hace constante y más presente cuando reconocemos que nuestra vida tiene un límite, es decir, la finitud. Y la finitud entendemos como la realidad de la muerte. Una realidad que también en muchas culturas, incluida la mexicana, pues tratamos de evadir. ¿Cómo? Pregúntense por qué en algunas culturas, o sea, el velorio es también como un momento de fiesta. ¿Sale? O por qué a veces queremos disfrazar la muerte. ¿Y disfrazarla en qué sentido? En sentido folclórico, ¿no? Le cantamos, nos burlamos de ella. Porque esa realidad de la muerte es una realidad que a veces no nos gusta verla. Es decir, que tienes un tiempo nada más para invertir tu vida, porque te vas a morir algún día y ya no va a haber otra cosa. O sea, de allí ya no puedes cambiar lo hecho. Por eso es importante, chicos, que digo, ¿por qué desgraciadamente? Porque esa pregunta no llega a nosotros. O sea, cuando estamos jóvenes, por ejemplo, ustedes ahorita pues ni siquiera están preguntando eso, andan planeando de aquí a toda la semana todas las fiestas. Pero no es hasta que un ser querido o cercano muere o te pasa algo a ti desgraciadamente, o sea, algo, una experiencia cercana a pues a faltar en este planeta, donde te das cuenta de que, chin, se me está acabando el tiempo.
¿Y qué he hecho hasta este momento? Y por ello es importante que esas preguntas, cuando surjan, pues hay que darles una buena respuesta. Por ello hay gente que se pierde en esos momentos, hay gente que se recupera. Por ello, la finitud es una realidad. Pero ahora no hay que centrarnos en la muerte, sino ¿qué vas a hacer con el tiempo que tienes? ¿Cómo le inviertes? ¿Cómo le sacas jugo y provecho y vitalidad a ese tiempo que ahí está? Por ello también es interesante que la muerte, aunque es el fin, o sea, lo tomemos como un tópico, o sea, un límite, también es el único, o bueno, entre todos, otras cosas, nosotros le damos el sentido. Somos la única especie que le da sentido a las cosas, desde las cotidianas hasta las grandes, ¿sale? Hasta las que son una vez en la vida. ¿Por qué? Porque somos el único que tiene conciencia. Por ello, la conciencia de la muerte es la que también nos hace valorar los gestos importantes, el sentido real de las cosas, no el sentido de uso, porque yo puedo usar mi computadora, puedo utilizar una pelotita como esta, que me dieron por ahí, ¿verdad? Pero depende del sentido que yo le quiero dar. Si esa pelotita me la dio alguien especial para mí, pues va a tener no el valor de uso y de cambio como un objeto que puedo comprar, sino porque tiene un afecto allí. Y por ello, digámoslo así, nosotros tenemos afectos, sentimientos que nos ayudan a entender lo valioso de nuestras decisiones. Por eso también, digamos, el tiempo que nos queda, la realidad de la finitud, sobre todo, no sé ustedes, a mí me gusta mucho la astronomía. Cuando ves el cielo estrellado, ves las constelaciones y te preguntas que dentro del cosmos, que es inmenso, y tú una entidad entre 6,000 millones de personas que pueden morir a cualquier momento y que no le hace falta al mundo, pero aún a pesar de que eso sea verdad, nos damos cuenta de que somos una creación única y que no va a haber nadie igual. No va a tener los mismos pensamientos, ni las mismas preguntas, ni las mismas circunstancias, y que por eso eres una existencia especial. Y que tú puedes, con esa existencia única y especial, transformar tu realidad presente. Por eso es, ¿cómo vives el tiempo? ¿Cómo le inviertes? Y sobre todo esa pregunta que a mí me gusta, ¿no? ¿Con quién lo quieres compartir? Por eso, mientras más algunos nos vamos haciendo más grandes de edad, nos damos cuenta de lo importante, ¿no? De dejar a un lado el celular, de un lado de la tablet y todo eso, para compartir el tiempo con las personas. ¿Por qué? Porque va a haber el tiempo en que posiblemente no van a estar con nosotros, ¿sale? Y la pandemia nos hizo ver eso, lo importante que son las personas, y a veces que han sido desplazadas por el valor de cosas que van a estar allí, pero las personas no van a estar siempre. Y por ello también, entonces la autenticidad nos lleva a valorar que nuestra vida, aunque sea muy frágil y finita, pero también es trascendente y es única. Por eso yo pongo la frase que dice San Pablo: llevamos un tesoro en vasijas de barro, es decir, tenemos un montón de realidades y de capacidades y de talentos que nos ha puesto Dios aquí en el mundo, pero que también si no los tomamos con la responsabilidad, no los tomamos también con la seriedad posible, pues también esos dones y talentos y eso importante que estamos llamados a hacer, pues también se puede perder, también por malas decisiones, por omisiones, o porque dejamos pasar el tiempo y cuando nos dimos cuenta ya el reloj ya nos había ganado. Por eso la importancia de que tu ser auténtico sea el descubrir pues quién eres realmente, qué es lo que te constituye como una persona única y a dónde te va a dirigir. Y obviamente eso, como canalizarlo, o sea, uno va a decir, estoy bien chico. Sí, afortunadamente tu juventud te hace tener esa capacidad de poder prever muchas cosas. Y ahorita vamos a seguir profundizando pues en este tema en el siguiente